Voy a contar algunos refuerzos de algunas cosas. Función. ¿Ok? No sé si se acuerdan más o menos de función. Y es que una función es, tú tienes un conjunto aquí A, tienes acá un conjunto B. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y bajo ese conjunto tú tienes de pronto un elemento aquí, digamos A. Aquí de pronto tienes un elemento B. ¿Sí? De pronto si quieres coloquemos acá un elemento C. Aquí un elemento E. Aquí un elemento D y aquí un elemento F. Estamos, no, F no. Coloquemos otra letra. G. ¿Ahí me siguen? ¿Sí? Chicos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Mire. ¿Alguien recuerda qué es una función? ¿Me lo recordaría, por favor? ¿Alguien sabe qué es una función, muchachos? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Hola. ¿Se acuerdan qué es una función? Es como la relación entre el profesor y el o sea, sí he visto como Listo, es una relación. Pero una relación que debe cumplir, ¿qué cosa? que todo elemento del primer conjunto tiene que tener su respectiva imagen en el segundo conjunto. Ok. Eh, entonces, por ejemplo, imagínate que yo te relaciono este con este y a la vez te relaciono este con este. Entonces, ese también es función. No, tiene que tener una única imagen. Ok, ok, listo. Ok. Entonces, qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí es que tú tienes una relación de aquí a acá, ¿cierto? Una F, de tal forma que, ¿qué debe pasar? De tal forma que para todo elemento, o sea, para cada, ¿cómo lo decimos? De una manera manejada. Pero ¿cómo sabes que todos están relacionados? Ese es el tema, ¿sí? O sea, no necesariamente yo puedo tener relacionados todos. Puede que uno de ellos no esté relacionado acá, ¿sí me entiendes? ¿Cierto? Entonces, para cada elemento de, pongámoslo si quieres así, para cada elemento A perteneciente a dónde? A lo que uno llama el dominio, ¿cierto? Y uno dirá, bueno, ¿y qué es el dominio? Ahora recordemos cosas. Entonces, digamos, el dominio de una función f, ¿quién es? Son todos los x que pertenezcan a quién? Todos los x que pertenezcan a A, tal que ¿qué? Tal que si usted coge ese x y le aplica esa función, hay un y, ¿cierto? ¿Y ese y dónde pertenece? Pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? O sea, lo que le estoy diciendo acá con toda esta simbología es que para cada elemento que usted tenga acá, hay alguien allá, ¿cierto? Pero ese alguien es único. Entonces, para cada elemento A existe un único, lo que dijo creo que Andrés, existe un único. ¿Un único quién? Un único Y. Bueno, aquí es que aquí puse una. Hablemos de X mejor. Existe un único Y. ¿En dónde? En B, tal que si uno coge ese X
y le aplica la relación f o la función f, S es igual a y. ¿Esto para todos es claro, muchachos? ¿Sí? Creo que eso es clarito, clarito, clarito. Y ahora, si yo le pongo el rango, a ver, el rango de la f, ¿quién va a ser? ¿Quién es el rango, chicos? A ver, si se acuerdan. ¿Quién es el rango? ¿Se acuerdan qué era? Hola. Es como hacia donde llega, es hacia donde llega la función, ¿no? Sí. O sea, son los y que están en B, tal que pasa esto, ¿cierto? Tal que f de x es igual a y, pero de tal forma que x está en el A, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eso es claro? ¿Sí? Si no entienden, me dicen. ¿Esto lo entienden? Entonces uno tiene el dominio, no tiene el rango y eso se puede expresar en intervalos, pero en general una función, sea el contexto que sea, es esto. Esto usted puede asignarle, no sé, por ejemplo, usted piensa en personas y piensa acá en postres. Entonces para cada persona hay un postre, ¿cierto? Pero puede que haya una persona que se quedó sin postre o puede que haya un postre que se quedó sin alguien a quien le demos ese postre, ¿sí? ¿Me entienden eso de ahí, chicos? Entonces, digamos, estos son como cosas que hay que saber de funciones. ¿Qué más hay por ver? Si, por ejemplo, yo te digo, venga, eh, yo tengo acá la función, va a tener distintos contextos. Imagínate que tengo este contexto. Y en este contexto tienes el A, tienes acá el B, y resulta que aquí hay dos señores, un X acá y un Y acá. Y ellos tienen como su imagen, ¿cierto? Sí, eso me lo siguen, chicos. Hola. Entonces tenemos la imagen, un fx y tenemos aquí un fy. Entonces, yo les pregunto, si usted ve esta función y usted ve que estos dos son distintos, es porque los que están acá son qué, chicos. ¿Mm? Hola. Según el dibujito, ¿no? Me estoy concentrando acá en el dibujo. Según este dibujo, en la función que me están dando acá, esta función de aquí a acá. Si yo veo que estos dos son aquí diferentes, no son el mismo, no son la misma imagen. Estos dos de acá, ¿qué? ¿Son qué? Pues por la definición deberían ser distintos. Son distintos por cómo se ve aquí, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces yo te hago una pregunta. Si yo te dijera que f de x es igual a f de y, o sea que ellos dos son iguales, según el dibujito, ¿qué podrías concluir? ¿Qué podrías concluir? Pues es que hay dos opciones. Ujú. Porque puede que tanto X como Y lleguen a la misma imagen y ya ahí sí podríamos estar hablando de una función, más no de una función reversible, supongo que eso sería después. O la otra es que X y Y sean iguales. Ujú. Sí, muy bien. Mira, si uno tiene que f de x es igual a f de y, digamos el contexto, en este contexto, uno podría llegar y pensar esto, que x es igual a y, ¿cierto? Entiendo la situación que me mencionas, ¿no? Esto en general no va a pasar, pero si uno observa que si usted ve que f de x es igual a f de y llega a que x es igual a y, entonces decimos
que f se llama ¿qué? ¿Alguien se sabe el nombre? ¿Sabe el nombre? ¿Cómo se llama? F es qué. No. ¿Cómo se llama, muchachos? F es qué. ¿Sí se acuerdan? O nadita. F es qué. Inyectiva. Inyectiva. Otro nombre que a veces le dan a inyectiva es 1 a 1. ¿Sí lo han escuchado por ahí? 1 a 1. Entonces, si usted tiene una función en la que pasa que las dos imágenes son iguales y uno empieza a deducir que estas dos, o sea que los que están acá atrás, resultan también ser iguales, voilà, tiene que ser inyectiva la función. ¿Sí? Entonces, pongamos como un ejemplito de esto, a ver si eso nos ayuda como a vislumbrar las cosas. Un ejemplo. Y es, imagínate que tienes, por ejemplo, una función lineal. ¿Sí? Entonces, imagina que no sé, que tienes esta, que es una recta, que está pasando, digamos, si quieres, por, no sé, 4, y que su pendiente, a un pasito que me muevo acá, me estoy moviendo, digamos, 3. ¿Sí? Esa sería, digamos, una función lineal. Fíjate que esta 3 es lo que llamamos la pendiente. Pronto ustedes han visto su curso de matemáticas básicas o en el colegio, bueno. Esta función, ¿quién es? Esta función es f de x igual a quién. Entonces, a ver, recordemos cosas. Este tipo de funciones es de la forma mx más b, ¿sí o no? Donde el m es que a un pasito que te muevas acá en x, subes 3 pasitos en y. Ese es el m, ¿no? Y el b, ¿quién es? Este señor, que es donde corta el eje y. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Esta es la pregunta. Sí, señor. Entonces, si usted ve esto, digamos, yo le digo, vengo, entonces, según esto, la función, ¿quién es? La f de x tiene que ser 3x más 4, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿esta f es inyectiva? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Entonces, si yo te pregunto que si f es inyectiva, ¿qué toca hacer, muchachos? ¿Qué es lo que toca hacer? A ver, cuéntenme. Dado lo que ya les dije, ¿qué tocaría hacer? ¿Mm? ¿Alguien sabe? ¿Sí saben qué hay que hacer o no se acuerdan? Hola. ¿Sí saben qué toca hacer? Chicos, No, profe, yo no. mira la definición, Juliana. Mira la definición. ¿Qué dice la definición acá? Mira. Debería igualar dos funciones. Ojo, ojo, estas son imágenes. ¿Sí ves? Toca ver, si pasa esto, entonces debería pasar esto. ¿Sí, sí ves, Andrés? ¿Sí me entiendes? Entonces, miremos esto. Principalmente miremos esto. ¿Esto qué es? Yo veo que f de x igual a f de y. Vamos a empezar con eso. ¿Sí? X y y son dos puntos acá, ¿cierto? Son dos señores acá. O si de pronto X y Y te confunden, entonces si quieres te lo pongo así, mira, te lo voy a poner como no X y Y, sino te lo voy a poner como un A y un B, ¿sí? De pronto si eso ayuda. Lo que pasa es que de pronto es más, hay más costumbre de que se use con X y Y, pero pues te lo voy a poner con A y B como para no entrar en confusión. Entonces, este es el X y este es el Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ah, creo que aquí volví a cometer el error. Aquí. A y B.
Y aquí quiero llegar a que A es igual a B. O sea, son el mismo punto. ¿Sí estamos ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe. Entonces, venga, usted me dice a mí f de A igual a un f de B. O sea, usted me dice f de A es igual a f de B. Listo. Pero ¿quién es f de A? F de A según esta función sería 3A más 4. ¿Y quién es f de B? F de B es 3B más 4. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Y entonces, ¿a qué quiero llegar? Yo quiero llegar a que A es igual a B. Entonces, fíjese que, por ejemplo, aquí como hay un más 4 y aquí hay un más 4 se pueden cancelar esos más 4. Entonces, yo llego aquí hay 3A igual a 3B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, este pasito me lo entendieron. Y si usted divide entre 3 ambos lados, llega a que A es igual a B, ¿sí? ¿O no? Entonces, fíjese que usted empezó acá y llegó acá. ¿Eso no le dice a usted que la función es inyectiva? ¿Sí? ¿Sí o no? Es inyectivo. Las rectas son inyectivas, chicos. Las rectas son inyectivas. ¿Por qué? Porque para cada punto, o sea, mejor dicho, fíjese que, ¿qué es lo que está diciendo que sea inyectiva? Que si yo llego y me paro por acá en alguien, ¿cierto? Y yo me regreso, solamente le estoy dando un punto, ¿sí? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? O sea, si usted coge y se para en un punto y se regresa, solamente le está dando un punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta F es inyectiva. O sea, aquí ya no es pregunta, sino que esto efectivamente es inyectivo. ¿Claro? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y como obviamente uno entiende mejor las cosas tanto para sí como para no, entonces le voy a poner un ejemplo. O sea, vamos a mirar esta, les voy a preguntar. Ejemplo, a ver, ejemplo. Si la función que te voy a dar es esta, f de x igual a x al cuadrado más 7, ¿esa es inyectiva, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Esta es inyectiva o no? Creo que no. ¿Crees que no? ¿Cómo es la gráfica de esto? Entonces, si uno mira la gráfica de la función, pues a ver, sí es claro que para todos que eso es una parábola, es una parábola, y entonces resulta que usted llega y dice, bueno, es una parábola, pero con punto de corte acá en 7, ¿sí? A ojo uno, ¿cómo se da cuenta? Simple, párese acá y usted se da cuenta que si usted se para acá, este señor de acá es el f de a, ¿sí? Que bien podría ser el f de b también. O sea que las imágenes son igualitas. Pero si usted llega y se regresa, muchachos, usted llega y se regresa, tra y tra, este señor perfectamente es el A y este señor perfectamente es el B. ¿Usted llegó a que son iguales o no? ¿Sí? A ojo, ahí usted ve que no es inyectiva, ¿sí? Entonces, usted tiene que las imágenes son iguales, pero las preimágenes que están acá en el dominio no necesariamente son iguales. Entonces, usted no puede decir que esa función sea inyectiva. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo lo habríamos hecho con las cuentas? Pues la cuenta, ¿cuál sería? La cuenta sería, por ejemplo, piensa en esto, piensa que tienes que f de a es igual a f de b, ¿cierto? Y aquí este lado que tienes que esto es a al cuadrado más 7 y tienes este que sería b al cuadrado más 7, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, chicos. Mire que
este 7 usted lo puede cancelar con este 7. Entonces, ¿qué quedó? Que a cuadrado es igual a b cuadrado, ¿sí? ¿Estamos? Hola. Sí, profe, estamos. Y fíjese que aquí tenemos líos, ¿no? Porque, a ver, no sé. Pensemos un poquito. Lo resto sería a cuadrado menos b cuadrado y eso igual a cero, ¿no? Y ustedes se acordarán aquí quizás por álgebra que uno tiene aquí un a más b por un a menos b, ¿sí? Entonces, ¿qué concluyes? Concluyes a que, digamos, aquí esto sería que a tendría que ser, bueno, creo que esto no se los he dicho. Si yo le pongo a usted que tiene un a y se está multiplicando con el b y eso le da cero, usted aquí ¿qué debe concluir? Usted tiene que concluir o que a es cero o que qué, o, OBS. o es cero, ¿sí o no? Entonces fíjese que el a y el b aquí son, este sería como el a y este sería como el b, ¿no? Entonces por un lado usted me estaría diciendo que o bien el a más b es cero o bien el a menos b es cero, ¿cierto? Pero esto me estaría diciendo que tendría que ser el negativo de b. Y en este otro caso sucedería que a tendría que ser igual a b. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, Sí, profe. quiero que te des cuenta que el único caso en el que este pasa es cuando estamos parados acá, cuando estoy parado en este punto, ¿no? Mira, porque en este punto las dos imágenes son iguales y cuando me regrese estoy en cero, ¿cierto? Que este sería el único punto donde eso podría pasar. Mientras que en las otras situaciones no llego a que A sea igual a B, sino que A tiene que ser el negativo de B, o viceversa. ¿Eso es claro para ustedes? Entonces, conclusión, ¿es inyectiva? No es inyectiva. Listo. Juliana, ¿claro eso para ti? Sí, señor. Listo. Listo, pues espero que esto sea claro. Fíjese que no es difícil, simplemente es darnos cuenta de esto. Pero mire que uno, sin necesidad de ponerse a hacer tantas cuentas, uno a ojo se da cuenta si una función es inyectiva o no. ¿Sí? O sea, uno a ojo se puede dar cuenta si la función es inyectiva o no es inyectiva. Y es básicamente con este temita de las imágenes. Párese acá en el rango y regrésese y mire a ver si al coger un señor acá se va o a dos o se va a uno solo. Si sí se va a uno solo, usted puede decir que es inyectiva. Pero si se va a dos o a tres o a más, pues ahí usted claramente puede ver que la función no es inyectiva. ¿Eso es claro, muchachos? ¿Sí se los habían explicado así antes? ¿Sí? Hola. Pues sí, no. Bueno, pero ya lo Es que entendiste. he visto. Sí, 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 sí. En efecto. Listo, bien. Eso es que sea inyectiva, ¿sí? O sea, inyectiva es como que sí, como que si me devuelvo, vale. Muchas veces a mí me gusta poner el ejemplo ¿cómo lo digo? Como con parejas, por decirlo así. Imagínate, no sé, que aquí son los hombres, acá son las mujeres, y entonces resulta que la chica solamente tiene a alguien allá, ¿sí? O sea, cuando me regreso, solamente tiene a alguien allá, pero no que vaya a tener a dos personas, ¿sí? O sea, eso sería como una manera como de verlo, ¿sí? Cuando uno va a mirar a ver la pareja. Poniendo un contexto de hombre-mujer, ¿no? No tengo aquí nada en contra de otros pensamientos ni esto, pero pues es una manera de verlo. O piénsalo en los postres. Entonces, para cada postre que hay acá, ver si ese postre está asignado solamente a una persona o dos personas van a comer el mismo postre. ¿Sí es claro, chicos? ¿Sí? Listo. Entonces, mire, eso sería inyectiva. Eh,
Miremos esta otra situación y es la siguiente. Te voy a poner el A aquí, te voy a poner el B aquí. Si tú te paras, digamos, aquí en un señor, un B, y pues tienes la función f, ¿qué es lo que tú esperarías de este señor B? Que él sea qué, chicos. ¿Qué es lo que tú esperarías? Hola, ¿esperarías que este B fuera quién? ¿De quién? La imagen de A, ¿no? Pero el conjunto B puede tener a varios señores acá, o sea, puedes tener de pronto un B1 acá, puedes tener de pronto un B2 acá, varios, ¿no? Y uno podría tener varios acá. Entonces, lo que uno esperaría es que todos los que estén aquí tengan a alguien de regreso. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, eso es lo que tú esperarías. O sea, que todos los que están acá, todos los que están acá deberían tener a alguien acá atrás. Entonces, lo que tú dirías sería que para todo, para todo elemento aquí, B, en el conjunto grande, este conjunto B, eh, existe una aquí en A, tal que qué, tal que este B sea lo que ustedes dijeron, ¿no? Sea precisamente la imagen por A. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces decimos que si una función f cumple esto, entonces f es, ¿cuál es el nombre acá? A ver. Correcto, correcto, sobreyectiva, muy bien. Pues es que cuando estábamos con Alexander, pues yo le había entendido a Alexander de que para que la función fuera sobreyectiva, eh, los, los elementos que están en el rango también deberían tener una imagen, pues deberían estar relacionados con al menos con un elemento del dominio. Sí, de pronto acá sea mejor si yo lo coloco no con B, sino con el rango, ¿no? Con el rango de la F, Sí, pero o que sea, es es que un subconjunto. ahí estás solamente relacionando el elemento A con el elemento B, pero los otros dos elementos del rango que sería B, B sub 1 y B sub 2 no tienen el elemento, sí, no tienen el elemento en el dominio. Y pues lo que yo le había entendido a Alexander es que no es sobreyectiva si algún elemento del rango no tiene, no está acompañado de por lo menos algún elemento en el dominio. Sí, sí, lo que dijo Alexandre es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que uno se cura en salud cuando uno coloca palabras cuando dice para todo, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, es por eso que uno pone aquí el para todo. Cuando digo para todo es porque estoy hablando de todos los elementos en el rango, ¿me entiendes? ¿Sí? O Ah, ok, ok. sea, cuando yo te pongo aquí un para todo, es porque estoy hablando de los elementos, o sea, digamos que el rango sea este chiquitico y ese sea el rango, ¿sí? Digamos que el rango son solamente estos dos señores acá. Supongamos que ese va a ser el rango de la F. Entonces, yo lo que te digo es que para todo elemento en el rango debe haber alguien allá. ¿Sí me hago entender? Sí, digamos, si quieres, piénsalo Sí, acá. Entonces, por eso es que en matemáticas ponen palabras como para todo, existe, ¿sí? Es para curarse en salud en ese aspecto. Cuando yo pongo para todo, debe existir alguien.
Entonces ese alguien es, por ejemplo, no sé, para A está el B y para el B1 debe estar el A1, ¿sí? O sea, debe existir alguien, de tal forma que pues él sea la imagen del otro, ¿ok? ¿Sí? ¿Eso es claro para ustedes, muchachos? Entonces, uno viendo la gráfica de la función, uno se puede dar cuenta si la función es sobreyectiva o no es sobreyectiva, ¿ok? Chicos, entonces veamos. Un ejemplito. ¿Qué me dicen de, por ejemplo, esta función? ¿Saben qué función es esta? Seno, listo. Esa función, entonces a uno le toca como tratar de entender el lenguaje, ¿sí o no? Si uno trata aquí como de entender el lenguaje, ¿cuál es el rango de de seno, chicos? ¿Cuál es el rango de la función seno? Correcto, sí. Entonces, sí, o sea, si uno se pone a ver, estamos acá entre uno, ¿cierto? Estamos acá en uno y estamos acá en -1. Y y X. Entonces uno se pone a ver, venga, el rango, o sea, esta es la función azul. Esta es tu función fx igual a seno x, ¿no? Entonces uno, primero uno se pregunta, venga, ¿cuál es el rango de la f? El rango de la f es el intervalo cerrado desde -1 hasta 1, ¿cierto? Y entonces uno va y mira, entonces todos los elementos acá en el rango, o sea, todos los b que están ahí, todos los b que están acá, ¿tienen a alguien de preimagen, sí o no? Sí, ¿no? O sea, no importa que pueden ser varios. Claro, pueden ser varios. Pero sí, efectivamente, usted debe tener aquí a alguien de regreso en el que la función sea, en el que tenga al menos una, o sea, debe tener a alguien en el que él sea la imagen, ¿cierto? Mm, digamos que esto, ¿cómo se los digo? Si uno se pone a pensar en el rango, pues es que por definición eso se cumple, ¿no? ¿Sí me entienden? Pero si usted agranda, digamos, las cosas y usted no se concentra como tal en el rango, sino se concentra en el conjunto B, ¿esta cosa sería sobreyectiva, sí o no? No, no porque aquí hay, por ejemplo, el 2 no tiene alguien en el que se relacione. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? De eso también depende mucho es en qué conjunto usted esté aquí parado. Si estoy parado en el rango, pues es obvio por definición. ¿Por qué por definición? Porque es que son todos los Y que están relacionados con alguien. Esto ya significa que va a ser sobreyectiva, ¿sí entienden, chicos? ¿Sí? O sea, son todos los Y que usted llegue acá, tal que esté relacionado. Pues obvio, eso ya cumple la sobreyectividad. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Claro eso? Digamos que esa incógnita si lo vemos en el rango o si lo vemos en el conjunto B. ¿Ok? Vamos, ¿estamos claros? ¿Listo? Y la otra es aquí, ¿qué pasa si, por ejemplo, sucede esto? Tengo el A, tengo el B, acá está la función. Creo que la voy a subir un poco más.
Listo. Entonces, no sé, te voy a poner, digamos, un elemento aquí A, aquí un elemento B, aquí el C, y aquí, si quieres, el D. Voy a ponerlo así, sencillito. Entonces, si yo te voy de aquí a acá, este con este y este con este, yo les pregunto, según este ejemplito, ¿esa función es inyectiva? Así como está. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Sí, ¿no? Sí, Porque si uno se para, solo se regresa a uno solo, ¿sí, no? O sea, si me paro aquí, me regreso solo a uno. Si me paro aquí, me regreso solo a uno. ¿Estamos? Solamente a uno. ¿Es sobreyectivo? También, porque para cada señor acá hay alguien allá, ¿cierto? Entonces, mira qué interesante. La función es tanto inyectiva como sobreyectiva, ¿sí? Entonces, ¿uno qué dice? Uno dice, venga, si F es inyectiva y sobreyectiva, entonces, ¿cómo se llama? Correcto. Entonces, F es biyectiva o se dice biyectiva. Y esa relación de ser biyectiva es muy importante, chicos. Súper importante. O sea, más que ser inyectiva, más que ser subjetiva, si usted ve que una función es biyectiva, es genial. ¿Por qué? Porque para cada señor acá, hay alguien allá y viceversa. O sea, para cada señor de acá hay alguien allá, garantizado. Y eso también me ayuda a darme cuenta que la cantidad de señores que hay acá son los mismos que los que están acá. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Esa idea me la entienden? sí, señor. Entonces, te voy a preguntar por esta, a ver. Digamos que el ejemplo típico de una función biyectiva es una recta, ¿no les parece? ¿Cierto que sí? Porque esas son claramente biyectivas, o sea, las funciones lineales son biyectivas. Les voy a poner un ejemplo quizás no muy común. De pronto eso les va a costar un poco, un poquito, pero es chévere poner este ejemplo porque los trata de sacar de contexto. Voy a ponerles este ejemplo aquí interesante. ¿Alguien me quiere recordar cuál es el conjunto de los números naturales? Los enteros positivos. Listo. Digamos que en muchos libros se toma y en muchos libros no. El cero se toma como natural. ¿Listo? Y los enteros positivos. ¿Sí estamos? Esos son los naturales, ¿no? Ok. ¿Y alguien me quiere decir, recordar cuáles son los enteros? Los negativos y los positivos. Está el cero, uno, 2, 3, 4, 5. Bueno, así, sí. Y miremos este, a ver, entonces de pronto te pongo menos uno, te pongo menos 2, te pongo, no sé, menos 3, en fin. Y así puedo seguir un buen rato. Entonces la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Si yo digamos digo, yo tengo un conjunto A, B, C, conjunto A, B, C, y yo digo, venga, el cardinal
de este conjunto A es de 3 elementos. El cardinal es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos. Entonces, la pregunta que les voy a poner es, si yo les hablo del cardinal del conjunto de los naturales y les hablo del cardinal del conjunto de los enteros, ¿usted qué me puede decir? ¿O qué cree, qué me podrías decir? Pues que son infinitos, pero que no son el mismo infinito. ¿Por qué consideras que de pronto no es el mismo infinito? O sea, es que es más como por la tendencia que tienen los números. Pero, o sea, es incalculable así, es cierto. O sea, tú propones de pronto que pasa esto, ¿sí? No necesariamente. ¿O qué propones? O sea, puede ser así, pero no necesariamente así. No sabría expresarlo. Dilo con tus palabras y tratamos de ver cómo entenderlo mejor. Dale. Sí podría ser un poco más pequeño. El infinito podría ser más pequeño en el número, en los naturales que en los enteros, pero sigue siendo infinito. Bueno, listo. Entonces, es decir, Listo, listo. ¿Y los demás qué me dicen? ¿Qué opinan referente al cardinal de esos dos conjuntos, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Qué les dice su intuición? Pues uno es más grande que el otro. De los enteros es más grande el de los naturales. Porque pues si lo pensamos así como está diciendo el compañero, de si ambos van hasta infinito, pero por lo menos el de los naturales sabemos de que va a partir desde cero. En cambio, el de los enteros viene desde menos infinito. ¿Listo? Ok, vale. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna opinión? ¿Sí? ¿O no? Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que son el mismo. ¿Qué les parece? ¿por qué, profe? Es que yo tengo la contrariedad, porque es que infinito no es un número. No, infinito es una idea que nunca se acaba, ¿cierto? Esa es la cuestión. O sea, infinito es la idea de que eso nunca acaba, ¿cierto? Pero, pero sí es cierto que estos dos tienen el mismo cardinal, chicos. Entonces les voy a contar por qué. Porque yo sé que esto es contraintuitivo, o sea, esto va en contra del sentido común. Pero el tema con matemáticas, y de por sí yo les puedo decir que cuando entré a estudiar matemáticas, esto fue lo primero que me rayó la cabeza. Y es que esto va en contra del sentido común usual, el sentido común que tenemos normalmente. Y les voy a contar por qué. Resulta, muchachos, que para poder entender eso, vamos a pegarnos de esta idea de ser biyectiva. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de una función biyectiva? Y, digamos, la utilidad de una función biyectiva es que para cada señor acá, usted le puede asignar un único solo acá. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, para cada señor acá, usted solamente le asigna uno acá. Y uno y solo uno. O sea, hay uno solo acá y uno solo acá. De esa manera, si usted puede construir una función biyectiva entre estos dos conjuntos, usted de una que concluye. Si existe esa f biyectiva, usted puede decir que el cardinal del conjunto A es igual al cardinal del conjunto B. ¿Sí me entienden? ¿O no, chicos? ¿Eso es clara? ¿Esa idea del cardinal? Sí, sí. O sea, si yo tengo dos conjuntos y puedo construir una función f biyectiva, el cardinal de los dos tiene que ser igual. Entonces, en ese orden de ideas, lo que usted tendría que hacer para que esto sea cierto es hacer qué, chicos.
¿Qué tendríamos que hacer para ver que esto fuera cierto? ¿Mm? Profesora, que puede repetirlo primero, o sea, tenemos que buscar la manera de que De ver que el cardinal de estos dos es igual. Entonces, con ayuda de estas ideas, para ver que lo que les dije acá es cierto, ¿qué nos toca hacer? Para ver que esto es cierto, que el cardinal de los naturales y los enteros es igual, ¿qué nos tocaría hacer? ¿Ah? ¿Sí me entendieron la pregunta o no? Sean sinceros, ¿sí la entendieron o no? Chicos, Yo no, profe. listo. Voy a explicarlo una vez más. Este pedazo me lo entienden, que si usted construye, o sea, si usted tiene una f que es biyectiva, entonces el cardinal de los conjuntos es igual. ¿Esto me lo entienden? Sí, eso sí. Listo. Entonces, si yo les digo, no, mire, es que yo tengo dos conjuntos y yo les digo que el cardinal de los dos es igual, para yo poder decir que esto sea cierto, ¿qué me toca? Encontrar una f que sea biyectiva, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eso me lo entienden? Entonces les pregunto, para ver que esto es cierto, ¿qué tengo que hacer? Pero una función Sí, tengo que buscar una función f que sea qué, biyectiva en los dos conjuntos. que sea biyectiva, ¿sí o no? Si yo logro construir una función biyectiva entre estos dos, ya puedo decir que esto es cierto. ¿Quieren que la construya? Aunque ya son las 8:05. ¿Alcanzamos? Es que yo apenas se toqué. ¿La construimos? Venga, construyámosla a ver cómo nos va. Venga, venga a ver si somos capaces de armar una función biyectiva. Vale, cuidado. Vamos a armar la f biyectiva. F biyectiva. Voy a armarla, a ver cómo nos va. Entonces voy a poner acá los naturales y le voy a poner acá a usted los enteros. ¿Sí? Entonces, mira lo que voy a hacer. Y esto es bastante ingenioso. Aquí te voy a poner el 0 y hacia arriba te voy a poner, digamos, el 1, el 2, el 3 y así siga la cuenta. ¿Listo? Y hacia abajo te voy a poner de pronto el -1, acá te voy a poner el -2, acá te voy a poner el -3 y así sigo la cuenta. ¿Sí? Chicos, ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Resulta que los naturales, según lo que ya dijimos arriba, está el 0, el 1, el 2. Entonces, mire, voy a ponerle acá enfrente el 0. Y de aquí arriba le voy a poner los números pares. Entonces te voy a poner acá el 2, acá te voy a poner el 4, acá te voy a poner el 6 y así sigue. Y acá abajo te voy a poner los impares. Entonces te voy a poner el 1, te voy a poner el 3, te voy a poner el 5, te voy a poner así. ¿Y cómo va a ser la función biyectiva? Mire, el 0 lo mando al 0. El 2 lo mando al 1. El 4 lo mando al 2. El 6 lo mando al 3 y así. Y aquí el 1 lo mando al -1. El 3 lo mando al -2. El 5 lo mando al -3 y así. Y esa sería mi función biyectiva. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo vieron? Andrés, Juliana, chicos. ¿Sí? Profe, me surgió una duda algo un poco loca, descabellada. Sí, dime. Claro. ¿Cómo se vería esto en una gráfica? En una gráfica, sí. Sí, sí, pues me lo intentamos hacer. A ver si yo. Capaz que vamos de naturales
a enteros, ¿no? Entonces, voy de aquí a acá, o sea que por acá está de pronto el cero, acá está el uno, acá está el 2, acá está el 3 y sigues. Y en el eje Y sí ponemos de pronto toda la recta, ¿sí o no? Entonces, venga a ver, miramos. Aquí sí tendríamos que poner como la pones como así. Entonces, fíjate que la función va de aquí, que sería como los naturales, a acá, que va los enteros, ¿no? Entonces, de este lado tendrías el uno. Ah, wait, pero es que aquí, bueno, sí, es que aquí toca poner los pares, ¿no? Entonces, 4, 5, digamos 6, ¿sí? Y aquí coloquemos, bueno, aquí coloquemos estos. Uno, 2, 3, y así sigue para arriba. Este aquí sería menos uno, menos 2 y menos 3, ¿sí? Y ubicas los puntos. Entonces, por ejemplo, a ver, el cero está con el cero, entonces estamos acá. ¿El uno va con quién? El uno lo envías a menos uno, entonces va acá, ¿sí? El 3 lo envías a menos 2, entonces no mentiras, el 2 lo manda, ¿qué? Ya me perdí. El 2 lo mandas a uno, entonces el 2 va a uno, ¿cierto? El 3 lo mandas a menos 2, entonces el 3 va a menos 2 acá. El 4, ¿a dónde lo mandas? El 4 lo mandas a 2, ¿no? El 5, ¿a dónde lo mandas? El 5 va para menos 3, ¿sí? Y el 6 va para 3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Miren, el hecho de que la función sea, de que no sea continua y esas cosas, no significa que no sea biyectiva, ¿me entienden? ¿Eso responde a tu pregunta, Juliana? Sí, señor. O sea, no necesariamente yo tengo que armarme una función en la que tenga que hacer la rectica acá continua, no. Simplemente es darse cuenta que de verdad a cada uno se le puede asignar uno solo y es interesante, porque por ejemplo los naturales tienen el mismo cardinal que los enteros. Y uno puede hacer, mire que usted puede hacer esta misma idea para darse cuenta, por ejemplo, que no sé, que los naturales tienen el mismo cardinal que, no sé, que el conjunto de los números pares, ¿sí? Chicos, si usted coge solamente los números pares y mira esto y arma la biyectiva, y usted puede encontrarse una función biyectiva más o menos haciendo lo mismo. ¿Sí me hago entender? Chicos, Andrés, ¿te quedó claro? Hola. Entonces uno tiene cosas muy, muy bacanas con esto. O sea, las funciones biyectivas son como un cierto tipo de herramienta que utiliza uno en matemáticas para darse cuenta de cosas así. Que dos conjuntos tienen el mismo cardinal. De hecho, el cardinal o sea, digamos, esta idea fue para ver esto, ¿no? Para ver que el cardinal de los números naturales es el mismo cardinal que el de los enteros. Y este cardinal en matemáticas tiene un nombre. Em, ¿Alguien aquí ha leído Borges? Jorge Luis Borges. ¿Sí? No, por mi parte no. Bueno, Borges tiene un libro que se llama Lev. ¿Listo? Y resulta que este cardinal es lo que llaman Aleph sub cero. A mí siempre me queda mal ese símbolo. Venga, lo miramos bien. Por acá. El Aleph. Lo buscamos así. O la imagen bien. El Aleph. Bueno, este es el Aleph de Jorge Luis Borges, el cuento, pero como tal, el Aleph es una letra hebrea. ¿Sí? Y también tiene un simbolito por acá. Es una letra del alfabeto hebreo que se utiliza en matemáticas para simbolizar el infinito de los números naturales.
Entonces, venga, les cuento. Voy a ponerlo si quieres así, como para matemáticas. Aquí están los cardinales. Entonces, en los cardinales infinitos está este señor, míralo. Este símbolo es el Aleph sub 0. Y ese Aleph sub 0 es precisamente el cardinal de los números naturales. Sí, creo que es como un símbolo aquí así. Pena el dibujito, Aleph sub 0. ¿Sí, chicos? Un ejercicio, digamos, interesante es, y se los dejo a manera como que lo mediten un rato, es este, como para ver y es... ¿Alguien sabe cuál es el conjunto de los números racionales, chicos? ¿Sí? ¿Sí saben cuál es? ¿No? ¿Sí o no? Mire, es el conjunto de las fracciones positivas y negativas, o sea, son todos los números de la forma A sobre B, tal que tanto A como B son enteros, el B no puede ser cero, y el máximo común divisor de A y de B tiene que ser 1. O sea, para simplificarles las cosas, es el conjunto de todos los números que son fracciones, ¿sí? Pero ojo, un número decimal, por ejemplo 0.1, se puede escribir como fracción. Entonces, siempre y cuando el número usted lo pueda escribir como fracción, él es un número racional. ¿Eso me lo entienden? ¿Sí? Chicos, hola. Entonces, los números racionales son todos aquellos que usted pueda escribir como fracción. Todos aquellos que usted pueda escribir como fracción. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, y digamos, me voy a esto es, primero el b no puede ser cero porque usted no va a ir por cero. Y este máximo común divisor de entre a y b que sea igual a 1, ¿eso a qué se evidencia? Sencillo, mire. Tienes que entender que, por ejemplo, la fracción 2 cuartos es la misma fracción que un medio. ¿Sí sabían eso, no? Porque uno la simplifica. ¿Sí estamos de acuerdo? Uno puede coger esta, simplificarla, uno la simplifica y es esta misma. Pero fíjese que si usted hace el máximo común divisor entre, digamos, 2 y 4, ese máximo común divisor es 2. Pero a mí no me interesa esta, sino yo quiero es esta, que es la que está simplificada. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, yo quiero es la que ya está simplificada. Y por eso es que uno pone esta condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la que les dejo así como para que mediten, porque pues ya me pasé un poquito de la hora, qué pena con ustedes, es, ¿qué me puedes decir del cardinal de los naturales y el cardinal de los números racionales? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué creen que pasa, muchachos? Los naturales son menores que los racionales. ¿Sabéis qué pasa esto, sí? Listo, los demás. No son iguales. Pues en el orden de ideas del anterior, pues serían iguales, ¿no? eh, entonces aquí queda la incógnita, o sea, uno hay que tocaría ver qué pasa acá, ¿cierto? Eso sería una incógnita. Y otra incógnita que a uno le puede surgir es que existe el conjunto que son el conjunto de los números irracionales, ¿sí? ¿Esos quiénes son? Son los conjuntos de los x, tal que x no puede ser una fracción, ¿sí me entienden? O sea, usted no lo puede escribir como una fracción, ¿sí? Muchachos. Por ejemplo, si yo le pongo a usted raíz de 2, pues ese señor no lo puede usted escribir como una fracción. Si yo te pongo pi, tampoco. Si te pongo Euler, tampoco. ¿Sí me hago entender? Si te pongo raíz cúbica de 2, tampoco. ¿Estamos?
Y uno tiene el conjunto de los números reales, que es la unión entre los racionales y los irracionales. O sea, como meter todos en una sola bolsa. ¿Listo? Entonces, una pregunta que a uno le puede surgir, chicos, es, si ya te hice esta pregunta, entonces, ¿qué pregunta me podrías hacer sobre esta, sobre el conjunto de los naturales, el cardinal de los naturales y el cardinal de los reales? ¿Es igual? ¿Es menor? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes frente al cardinal? Entonces se los voy a dejar como pregunta. Bueno, ustedes deciden. ¿Se las respondo ya o lo dejamos para la siguiente clase y les cuento? ¿Qué quieren? Ah, Siguiente clase, profe, para echarle un poquito de cascumen. listo. Entonces, para la siguiente clase, háganle. Entonces, medítenlo, piénsenlo, a ver qué esto qué pasa. Sí, o sea, este de pronto ya fue contraintuitivo, listo. Pregúntense este. O sea, pregúntense este. Yo ahorita les subo los apuntes de clase. Pregúntense a ver qué pasa con esta situación y qué pasa con esta situación. Una manera, o sea, una pista que les voy a dar es traten de averiguar quién es este señor o quién fue. George Cantor. Averigüen quién fue este señor.